¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes a todos y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica, que me consta que sois muchos. Es un placer estar aquí hoy con vosotros impartiendo esta masterclass que tanto me habéis pedido sobre el concepto del procurement líquido. Así que voy a ir adelante. Estaremos alrededor de una hora explorando cuál es el concepto que está llamado a revolucionar la función de compras del procurement líquido, y voy a poner todo mi esfuerzo en que esto pues os sea y os resulte útil. Entonces, si me permitís, lo primero que quiero hacer pues es presentarme. Como veis aquí, lo primero que me gusta decir siempre que me presento es que soy un empresario con actitud emprendedora y con cargo de director de compras. Lo de actitud emprendedora no tiene ningún mérito porque, bueno, pues viene dado de mi madre especialmente y también de mi padre. Lo de empresario ya eso es otro tema. Algún error he tenido que cometer y aprender por el camino de ellos. Y lo de cargo de director de compras, pues vino de manera casual, como casi todo en mi vida, pero me lleva ocupando los 7 últimos años de mi carrera y me gusta decir que llevo más de 20 años en compras y que no lo sabía, porque es verdad que los 3 palos que he tocado durante toda mi carrera profesional, tanto cuando he sido emprendedor, que he sido un CEO de estos que dicen que no lo son en LinkedIn por no tener un consejo de dirección con mi propio negocio, que me gustaría a mí ver algunos otros que sí lo son, cómo se comportan cuando no tienen un consejo. Y también en mi carrera para la gran distribución alimentaria como director de ventas, en esta última etapa como comprador, he tenido que comprar absolutamente y negociar de todo, con diferentes palancas de consecución de resultados. En este sentido, pues he vivido ya 3 crisis. Esta es la tercera. La primera me tocó vivirla con mi propia empresa, la segunda me tocó vivirla en el canal de distribución alimentaria y esta pues me está tocando vivirla como comprador. Todo este perfil mío que os estoy contando me ha llevado, pues como os digo, a tener el cargo de director de compras indirectas en Clínicas Dentis y también a volcar toda mi vocación en algo que he descubierto que es fantástico y que es enseñar. Y al final enseñar es aprender 3 veces, donde me estoy desarrollando en Fundación ICIL, que es el tercer máster de Supply Chain en el ranking el año pasado, aspirando a ser el primero este año, con lo cual os recomiendo a todos los que tengáis interés a explorar la página de Supply Chain de Fundación ICIL del máster, porque es totalmente recomendable. Y también para Startify, donde ponemos a disposición el primer máster de emprendimiento con triple titulación propia con las universidades de Florida, de Miami en Estados Unidos y en España. Y bueno, pues esta curiosidad también me llevó a escribir este libro fantástico que se titula El dilema de compras para el CEO y que es el que motiva y el que promueve el concepto de procurement líquido. Así que, sin más, ahí tenéis mis coordenadas. Si queréis contactar conmigo, solamente tenéis que escribirme, buscarme por LinkedIn o en el blog y yo estaré encantado de atenderos a cualquiera de vosotros. Y la misión que me encomiendo en esta formación, en el webinar de hoy, para que os resulte útil, pues es el explorar mis casos de éxito y mis propias experiencias para ayudarte a ti a poder tener éxito profesional mediante este concepto que yo he explorado y que me ha resultado de utilidad. Bueno, el objetivo que me quiero plantear para hoy es muy sencillo. El objetivo que te quiero plantear y el que me planteo a mí con la presión que me mete los casi 100 inscritos que veo que ya estáis ahí detrás, es el hecho de que el concepto de procurement líquido quede bien asentado y que lo entendáis a la perfección. Dentro de los cursos de GrowPath que está promoviendo este espacio junto con Startify, en el que también tengo el placer de formar parte dentro de un grupo de profesores expertos de un gran panel con 4 formaciones y una en concreto es esta, que es Gestión Estratégica de Compras e Innovación. Esto que os voy a contar hoy es resumido de esto. Entonces, como os digo, el objetivo de hoy es que te lleves el verdadero valor de lo que significa el concepto de procurement líquido. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de qué no es compras y qué es procurement líquido, del poder de la emprendeduría y de 6 maneras de ser procurement. Estamos en el new normal, ¿verdad?
Entonces, todos hablamos de la nueva normalidad, es la palabra que se ha puesto de moda, pero curiosamente ya está reflejada esta palabra, porque no es un concepto nuevo, en el propio libro. Y para mí el New Normal en compras es lo que vamos a abordar ahora, que es el procurement líquido, realmente, ¿no? Siempre que doy esta clase a mis alumnos me encuentro, les hago la pregunta de, oye, ¿qué te quieres llevar y qué no es compras? Como este webinar es de 1 hora y no vamos a poder interactuar porque está diseñado así, lo que os traigo es lo que normalmente me responden. Las respuestas habituales son logística y servicios generales. No es compras ni logística ni servicios generales. Os dejo ahí con esas interrogaciones por si queréis explorar e indagar sobre el resto. Entonces, cuando acudimos a la International Federation of Purchasing and Supply Management, vemos que una definición de compras es que la gestión de los recursos externos de la empresa que aseguran las condiciones más favorables, el suministro de todos los bienes y servicios, capacidades y conocimientos necesarios para el funcionamiento, el mantenimiento y la gestión de las actividades primarias y de apoyo a la empresa. Esto es lo que nos dice la definición de compras de IFPMS. ¿Pero qué sucede? Que esto nos lleva, obviamente, a mundos operacionales, a mundos donde el purchasing pues, es generar órdenes de compra y aprovisionar. Si avanzamos en la definición de International Federation of Purchasing, nos dice que procurement es la adquisición, suministro, procurement supply, incluye todas las actividades necesarias para llevar el producto del proveedor a su destino final y abarca la función de compra, almacenes, tráfico, transporte y la garantía de la calidad, permitiendo a las empresas tomar decisiones basadas en el coste total de la propiedad. Aquí sale un concepto ya más potente. Entonces, si avanzamos en esta pirámide que vamos construyendo, pues vemos que lo táctico entraría las negociaciones por precio, calidad y el coste total de la propiedad. Y aquí os he marcado una división entre lo que es purchasing y lo que es procurement. Que a veces hay empresas que, dependiendo del grado de madurez, no están igual de posicionadas o no se entiende bien esto. Entonces, los dos elementos que añaden valor, según IFPMS, para procurement es una visión de proyecto y para supply, el medio ambiente. Que lo expreso y lo ilustro con estos dos iconos que podéis ver ahí. Y que además, tanto para purchasing como para procurement, hay dos propuestas de valor que coinciden y que engarzan, y que es el ciclo de vida del propio producto o servicio más la sostenibilidad. Y esto pues, nos devuelve un procurement atractivo. Ya nos lleva a estos mundos más estratégicos y conocidos en el que, pues, aunque la propia definición no lo incluye dentro de la International Federation of Purchasing, hablamos de gestión por categorías y hablamos de concretar la innovación mediante gestión por categorías, mediante un rol de compras más estratégico. Y aquí estamos ante una foto clásica, la hoja de ruta clásica de procurement de valor, en el que pues, podemos ver un proceso de transformación de un departamento de compras, dependiendo de dónde parta, que por mi experiencia pues puede rondar entre los 6 meses, 9 meses o hasta 18 meses si partes de cero. En función de dónde estés ubicado, en una parte más operacional, más táctica o más estratégica, tardarás más o tardarás menos. Pero claro, ¿qué pasa? Que vivimos en tiempos de cambio permanente. Llega la COVID y nos cambia todo. Esta foto lo muestra a la perfección. Llegamos al New Normal, la nueva normalidad, y tenemos que ajustarnos a los impulsos que nos marca la propia pandemia. Y nos ponemos a trabajar en remoto y nos volvemos locos y nos ponemos a buscar todas las herramientas habidas y por haber de videoconferencia, trabajamos con ellas, algunos ya veníamos con esas lecciones aprendidas, otros no, tenemos que aprender, también metemos herramientas propias de tecnología de compras como puede ser ERPs, sourcing o otras herramientas de homologación. En función del grado de madurez de tu empresa, trabajas con unas, trabajas con otras, y yo incluso me he llegado a encontrar con casos que me contaban de empresas al principio de la pandemia que no tenían ni siquiera los portátiles, los tenían que pedir a otros compañeros o tenían que llevarse las TPUs y los monitores a su casa. Ese es el trabajo en remoto que nos ha llegado. Y claro, hablamos de transformación digital como salida de la crisis. Y se nos hace un lío tecnológico en la cabeza y no sabemos por dónde tirar. Llegan las consultoras y nos dicen, por un lado, oye, mira, si eres líder en compras vas a tener un retorno 13 veces superior a los anteriores.
y hasta 3 veces superiores si estás en la media. Y eso impacta en 1.700 millones en la economía, que es un 0,3% del IBEX 35. Poca broma con esto. Pero claro, estos son datos post-COVID, o sea, perdón, pre-COVID. Post-COVID nadie sabe, hay tal incertidumbre que no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Y empezamos a movernos. Empezamos a movernos. Aquí os traigo, por ejemplo, este post de LinkedIn de Leroy Merlin, en el que, bueno, pues hablan de una cosa que estamos mencionando ya mucho, que es la compra local. También la Harvard Business Review nos habla de que tenemos que crear una cultura de la experimentación, porque esto todo va a cambiar. Vemos como marcas como Primark pues están teniendo graves problemas por no haber tenido una adopción tecnológica anterior y no tener un modelo de negocio que pueda sustentar la venta online, y están sufriendo muchísimo. Vemos gestión de riesgos, ¿verdad? Para los compradores esto ha sido un tema trending topic, con las mascarillas y los EPIs, y ahora estamos todos en búsqueda de todas las soluciones que nos permitan abrir nuestras instalaciones, los compradores que tenemos que abrir retail, hoteles, etcétera. Y además hay un riesgo de que el suministro sea defectuoso. Hay mascarillas falsas y hay peligro. Y estamos trabajando en esto. Y además vienen también otras consultoras que nos hablan de esta campana de Gauss inversa, que a mí me gusta mucho, cuando la vi me gustó mucho, por eso la traigo, porque creo que puede ser muy útil, y que es inversa, digo, de la metodología más Lean Startup, por donde que arranca más por la parte gris que veis de operatividad y no por la de innovadores, pero que es muy ilustrativa de lo que puede ser un departamento de compras, cómo va creciendo en la descentralización, la centralización, y en ser un hub de comunicación y de conocimiento, como está expresado en mi libro, y a mí me gusta decir en el concepto del procurement líquido, y que arranca desde una compra más transaccional a una gestión más estratégica y terminando en colaborativa en esas fases de la pirámide que veíamos antes. Si os fijáis bien, pues claro, hay una brecha aquí increíble, más allá que una brecha es un abismo, entre pasar ese punto más táctico al punto estratégico en el que no tantas empresas están. Pero donde estamos todos ahora, esto es un no negociable y es inevitable, es en el sourcing. Estamos en los quick wins a corto plazo para poder preservar la supervivencia de la empresa, y estamos en el medio plazo, y cuando hablamos de medio plazo es a 3 meses vista, de esos procesos estratégicos de optimización, esos procesos rápidos y tácticos de optimización de las compras para gestionar el gasto y poder avanzar en la supervivencia. Y en paralelo, pues bueno, algunas compañías se pueden permitir en mayor o menor medida trabajar en esta parte más estratégica del mínimo producto viable, que yo lo he denominado, que es cómo ir explorando y experimentando acerca de generar un impacto real al EBITDA y a los ingresos desde un punto de vista, desde una perspectiva de compras y con mentalidad de caja también, y de desarrollo de producto innovadora. Y llega Deloitte y nos dice, esto es un informe de antes de ayer que os compartiré a todos los que os habéis inscrito, en el que nos dice: la encuesta a los directores financieros hecha en el primer trimestre es tan reveladora como que las estrategias defensivas van a incrementar de manera brutal y no va a haber estrategias de expansión, prácticamente disminuyen. Es un gap, ¿no? El crecimiento-rentabilidad, que siempre se habla en los modelos de negocio como negocio atractivo, pues todo estrategias defensivas, obvio, y además vemos cómo va creciendo y cómo va incrementando esta generación de negocio según va avanzando la pandemia, con cierta incertidumbre que nos llevaría casi hasta el segundo trimestre de 2021 para poder estar medianamente bien. Y además nos dicen los CFOs, donde tienes que centrar el tiro, empresa, negocio, comprador y compradores, entendiendo por comprador o gestor del gasto, no solamente al grupo de empresas que tienen la suerte de tener un equipo de compra, sino a las que no también, es en la reducción de costes, en la generación de cash y en ver cómo negociar la financiación. En eso estamos todos, eso es así, es inevitable, y además es en lo que tenemos que estar. Y claro, nos sentimos protagonistas. Entonces traigo aquí esta foto del anuncio del primo de Zumosol, que los que seáis de mi generación o que ya peinó canas, pues lo recordaréis, ¿no? Este primo fortachón que todo lo solucionaba y que venía
a arreglar los problemas de su primo y nos convertimos en el primo de Zumosol y además decimos, oye, si yo esto ya lo he vivido antes y yo sé cómo hay que hacerlo, ya he vivido 2 crisis, estas 2 crisis, esto va de reducir gasto, de reducir gasto y de reducir gasto. Pero es que cuidado, porque sí, es cierto, lo hemos visto con Deloitte, que tenemos que estar ahí en esta crisis, en ese punto de optimización y de preservar caja, generar cash y reducir costes. Pero la curva de salida no va a ser igual. La curva de salida es diferente. Algo diferencial se está marcando y se está gestando en esta crisis. Nos lo vienen diciendo muchos y yo soy uno de los que también lo cree. De hecho, no, si os fijáis, no he querido poner los años y es una curva tipo el logo de Nike de salida, pero que no sabemos a cuántos años. Bueno, parece que nos dicen que para el segundo trimestre de 2021 estaríamos ya en una fase razonable. Entonces, yo aquí os digo, atención, atención, porque si la salida es así, una vez hechos los deberes de reducción, optimización y de asegurar la supervivencia de la compañía, tenemos que centrarnos, sí o sí, en la innovación. Es fundamental que exploremos nuevas ideas. Y como dice este tuit que ha rescatado Santiago Vitola, la propia innovación, la propia necesidad de traer la transformación digital, la tenemos que poner en valor ahora, porque es que si no, hay empresas que van a sufrir y mucho. Y esto los GAFA, los Google, Amazon, etcétera, lo tienen muy claro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay un capítulo entero hablando de esto, en el que a mí me gusta llamar que ¿no? pasamos de ser el primo de Zumosol, al que todo el mundo viene cuando estás en esa fase de protagonista, a que se le olviden de ti. Eso es lo que yo he vivido en varias crisis, porque ya no eres tan importante. Entonces, a mí me gusta expresar este momento en el que vivimos dentro del concepto de procurement líquido como el primo de Zumosol, que se convierte en Spider-Man en Los Vengadores, ¿no? El eterno candidato a participar dentro del supergrupo, pero de verdad, en esa mesa de consejo de dirección, tomando las decisiones y estando donde las cosas ocurren, donde las cosas pasan. Y esto, llevado a mi mundo de procurement líquido, es convertir y añadir este punto que os traigo aquí de convertir a la función de compras en una startup interna al servicio de otros, que además tendrá que fidelizarse y nos tendrán que recomendar para poder trabajar de una manera sustanciada la hoja de ruta. Porque, oye, esto de la modernidad líquida y del procurement líquido no es una idea que se me haya ocurrido a mí. Esto viene de la semilla que, pues eso, que se plantó por el filósofo Bauman de la modernidad líquida, con este fantástico libro que lo tenéis ahí también y que lo podéis explorar si os apetece, y que es un libro formidable que habla de la inmediatez. Algunos hablan ahora de la inmediatez y del mundo líquido en el que todos queremos las cosas para allá, nos cansamos rápido, nos divorciamos a los 8 meses, no aguantamos nada y todo lo queremos que fluya de una manera rápida, que muchas veces no tiene nada que ver cuando hablas de estrategia con veloz, ya lo veremos más adelante. Pero es cierto que es un mundo líquido en el que no se mueve, sufre. Y bueno, esto lleva también a hablar de los mundos VUCA, que seguro que muchos de los que estáis ahí detrás ya lo habéis conocido y lo oís. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es convertir a la startup, a la función de compras, como una startup interna. Y esto es para atraer esa innovación y estamos hablando de que los pasos habituales que se dan en un proceso de transformación en el que pues, el primer paso es la parte operacional, el segundo paso ya pasamos a negociar precios, gestión de demanda, más táctica, y llegamos a este último paso en el que nos convertimos en los megacompradores, en los supervitaminados compradores que tienen un departamento con gestores por categorías y una organización de compras lo suficientemente importante y con el suficientemente conocimiento para concretar innovación, ojo, útil, porque no todas las innovaciones valen y ahí tenemos también que ver cuál es la correlación entre innovación e inversión. Y claro, no todas las innovaciones, estaréis de acuerdo conmigo, tienen que ser innovaciones de procesos de 6 meses o de 7 meses. También existe la innovación de las pequeñas cosas. Esta foto creo que lo muestra a la perfección.
O sea, el tío que se le ha ocurrido que ponerle un croma a una silla detrás iba a petarlo, que me diga a mí, que venga aquí alguien y me diga que eso no es una innovación. Esto es algo innovador, es la innovación de las pequeñas cosas. Y esto lleva a que esté agotado en Amazon este producto. Porque también tenemos que ver una cosa muy importante que es el momentum. Es decir, ¿cuándo vas a traer esa innovación que no seas más avanzado a cuando existe una necesidad en el mercado o anterior? Entonces, yo lo que os pregunto es, ¿tenemos que esperar como función de compras a cumplir todas las etapas, 1, 2, 3, hasta llegar a estar en una relación de gestión por categorías que traiga la innovación, para ayudar o colaborar en la concreción o atraer esta innovación y que se concrete en cualquier momento, en la fase 1? Obviamente este es un ejemplo muy sencillo, pero habría, y hay muchos más que están expresados en el libro. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que sí? Entonces, no podemos, en el mundo actual que vivimos, esperar a llegar a concretar innovaciones cuando estemos en la fase de madurez total, porque entonces, claro, estamos dando la razón a los informes de las consultoras. Hasta que no eres el líder, realmente no tienes ese impacto que tienen otras organizaciones, porque la innovación tiene dos consecuencias claras, y es la afectación a la cuenta de resultados tanto en el top como en el bottom, tanto en la parte de ingresos como en la parte de la EBITDA, como veíamos. Y para esto, lo que hemos de explorar y lo que hemos de conocer muy bien es cómo funciona las metodologías ágiles. Yo os traigo una combinación de metodologías ágiles, que es en la que se basa el concepto de procurement líquido, para poder co-crear y colaborar en estos proyectos desde la función de compras con la metodología de Lean Startup, en el que, bueno, pues como veis aquí en la curva roja, al principio lo que se hace es revisar hipótesis, ver sprints, experimentar, vas dando una vuelta, lo vuelves a revisar hasta que ya pues vas avanzando más hacia la evolución del Product Market Fit, qué tipo de producto vas a poder meter al mercado, preguntas al cliente, sigues explorando, pivotas, en caso de que la propuesta no sea la que al principio habías planteado, sea completamente diferente, y vuelves a entrar en este ciclo circular hasta poder llegar a un punto, ¿no?, de crecimiento, de experimentación, y que ya puedas poner tu mínimo producto viable y tu producto a vender para el cliente, ¿no? Entonces, esto llevado a nuestro mundo no es otra cosa que gestión por proyectos, y es algo que tenemos que aprender a trabajar de una manera ágil, independientemente de en qué momento esté tu departamento de compras en función de la transformación del propio departamento. Para ilustrar esto, me encanta traer la foto de Harvard Business Review que encontré, que habla de un enfoque, para mí, hacia adentro del ecosistema de compras. Este enfoque hacia adentro del ecosistema de compras no es otra cosa que un director de compras que se nutre de una serie de plataformas, como veis ahí, de unas plataformas que están en el subsuelo y que principalmente pues tocan la parte de políticas y procesos y también de proveedores, y que por la parte de, como veis las flechas van avanzando, la parte de políticas y procesos van hacia una gestión por categorías que ayudan a la operación, que se conectan con los stakeholders, que llevan también y confluyen con lo que nace de los proveedores de conocimiento, capacidades, pero también de los category managers y de la propia operación, y se generan planes estratégicos, y todo esto en ese ecosistema acaba en esas nubes que generan también datos, información, y que en modo de lluvia pues van haciendo que el ciclo siga funcionando, todo se retroalimente y la propia corporación sea la beneficiada. Entonces, este ecosistema es algo que existe y que tenemos que trabajar, porque los ecosistemas no se crean por generación espontánea, se crean a base de varios esfuerzos, que llevado al ejemplo del modelo empresarial, pues también implicaría varios esfuerzos por parte de los departamentos de compras. Pero a mí me gusta más el concepto de enfoque hacia adentro y también hacia afuera para el concepto de procurement líquido. Entonces hablo de organismos celulares. Estuve buscando sobre esto, porque yo no soy experto, obviamente no soy biólogo, y el ejemplo que mejor conseguí para traeros es el de esta célula, que es un espermatozoide, y otra célula, que es un óvulo, y que al final se convierte en un cigoto que da vida.
Esto es fantástico para el expresar cuál es el concepto de procurement líquido mediante célula, en el que sí, efectivamente, vas a necesitar de un ecosistema, pero también de una célula. Y es que existen dos dimensiones. Una dimensión es la de tener muchos equipos en diferentes procesos de compra o proyectos, que esto es un ecosistema, esto es con lo que convivimos habitualmente los departamentos de compras. Podemos tener más o menos procesos, podemos tener más o menos proyectos y podemos tener más o menos equipos o tener la capa superhéroe y ser una o dos personas las que lleven muchos procesos diferentes de compra o de proyectos, como os digo. Y esto nos lleva a un mundo de gestión interna hacia adentro, dentro de este ecosistema. Pero claro, es que la realidad hoy en día es otra. La realidad es que tenemos muchos equipos en un mismo proyecto, o podemos tener muchos equipos en un mismo proyecto. Sabemos, la pregunta del millón, ¿sabemos los compradores gestionar muchos equipos diferentes en un mismo proyecto? Y no me refiero a muchos equipos como puede ser más tradicional en un modelo de CPO que tiene un equipo de aprovisionamiento, que luego también pues tiene un equipo de compradores, tiene un equipo de jefes de producto. No me refiero a eso, me refiero a una compra en la que colaboramos con el negocio y con el área de innovación y con el área tecnológica y con el área de marketing y que tenemos que comprar diversas cosas completamente diferentes para que todo eso funcione e integramos, si tenemos la suerte de tener esa clasificación por categorías, a diferentes equipos. ¿No os pasa que estos equipos se comportan como se comporta la realidad del mundo empresarial, que es en silos, y que cada uno vela por su gran objetivo, su gran indicador, que es el ahorro para la compra concreta de su categoría? Claro, tenemos que aprender a funcionar de una manera más transversal. Esto es una realidad y lo tenemos que afrontar, lo tenemos que interiorizar y tenemos que abordar modelos de compra más ágil mediante el concepto de procurement líquido que os estoy contando. Entonces, este es el new normal. Este es el new normal, esto es procurement líquido puro y duro y esto nos lleva de modelos en los que hay veces sí, pues tendremos que aplicar la metodología ya aprendida, ¿no? de Toyota, modelos Lean, pero también tenemos que aplicar modelos de Lean Startup más ágiles que vamos a ir viendo. Bueno, pues la conjunción de ambos factores, ecosistema más célula, lo que nos devuelve es el concepto de procurement de negocio. Esto es el procurement líquido, no tiene mucho más secreto, es estar en el negocio. Entonces traigo una definición para el procurement líquido, que no es otra que es gestionar todas las compras y proyectos desde su originación por los departamentos de compras como una startup interna, Lean, prestadora de servicio que contribuya a asegurar una innovación útil, eficiente, sostenible y rentable, ojo, con mentalidad de caja y soportada por el coste total de la propiedad. Pero también la generación de valor de manera colaborativa y con una visión de estrategia y negocio 360. Y muy importante, creadora de alianzas hacia afuera y también hacia adentro, generando un ecosistema innovador. Bueno, pues pasamos al segundo punto. El segundo punto no es otra cosa que cómo hacemos esto, ¿no? Esto sería el qué y el cómo. Pues el cómo es con el poder de la intraemprendeduría. Estos emprendedores que trabajan dentro de las empresas. Habéis oído hablar de ellos y seguro que muchos de los que estáis ahí detrás lo sois. Entonces, lo primero que me pregunto es cuáles son mis ventajas competitivas. ¿Cuál es el concepto de semilla para activar mi identidad de compras? ¿Qué es lo que me hace crecer y qué es lo que hace que a los demás les parezca atractivo en mi propuesta de valor y les genere un interés? Y para esto, para hablar de la semilla de compras, me gusta mucho el concepto, más que el concepto, me gusta mucho contarlo mediante el bambú. El bambú, para los que no lo conozcáis, pues necesita casi, desde que se planta la semilla hasta que crece, de en torno a 7 y 10 años para crecer. Ahora, cuando crece, crece de una manera súper ágil, súper rápida, flexible, robusta y crea incluso hay países que lo usan como andamio. O sea, es una maravilla el bambú de flexibilidad, de robustez, de propuesta de valor, pero que hay que cocinarla muy, 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 muy lentamente desde que plantas esa semilla hasta que crece. Bien, bueno, pues estáis, yo creo, de acuerdo conmigo en que la mentalidad de caja
cuando hablamos de mentalidad de caja, uno de los superpoderes que tenemos los compradores, que tenemos que poner en valor y que tenemos que proveer al resto de compañeros que a lo mejor no lo tienen en otras áreas funcionales, es el superpoder de la analítica. Ese superpoder en el que hablamos de costes, pero para que una idea o proyecto pues salga adelante con criterios de rentabilidad, de beneficio y de mentalidad de caja. No simplemente estamos mirando el precio. Eso lo sabemos, tenemos esa mentalidad analítica, sabemos implementarlo muy bien. Y también de control, ¿no? Para que el incremento de ventas o márgenes prometido por generación de alianzas de esas innovaciones se concrete de verdad en la cuenta de resultados. Y para eso tenemos un aliado fantástico que es control de gestión. Cuando yo he visto, por mi experiencia, trabajar a los departamentos de compras de manera conjunta y equilibrada con el departamento de control de gestión, es una maravilla ver cómo se concretan resultados y cómo se hace de eficiente la gestión. Yo os animo a todos a que exploréis esta vía, si no lo estáis explorando ya en vuestras empresas. Y otro es tener una visión de negocio 360, más creativa, quizás podemos decir, más de intuición. ¿Para qué? Pues para que dos factores como son la innovación y los procesos se materialicen. Entonces, la innovación es llevar ideas innovadoras útiles, de dentro y de fuera, como hemos visto, hasta su ejecución, e identificar competencias. Porque de nada sirve tener una gran idea si no llega hasta su ejecución. Y de nada sirve si no conocemos y no sabemos identificar las competencias innovadoras de las personas que están dentro del proyecto. Y de nada sirve que esa innovación no sea útil. Que nos gusta mucho hablar de innovación, pero hay que aterrizar estas cosas también y más en nuestra función, que somos valedores, como veíamos antes también, de la integración más analítica. Y los procesos, ojo, porque hay que repensar la manera en la que hacemos las cosas, con una metodología lean, rápida, y explorar vías de coste-oportunidad, que esto quiere decir que hay que reinventarse y reestudiar todo en colaboración con otros departamentos para ver qué costes de oportunidad podemos encontrar y que podemos llevar a la organización para enfocar en otros puntos del área o de la empresa que puedan traer más valor. Bueno, pues esta foto que os pongo aquí, tengo el placer y el honor de que la dibujara mi gran amigo Jorge, justo en la presentación del libro, en la que dice, oye, piensa fuera de la caja, sí, pero antes piensa dentro. Lo cual creo que está muy bien. Lo que hacemos en la propuesta del concepto de procurement líquido y lo que proponemos es juntar, ¿no? Conectar los mundos más de analítica con la intuición en la empresa para poder concretar esa innovación, como decíamos antes. Y para eso necesitamos saber de negocio y necesitamos entender cómo funciona la formulación de la estrategia de la compañía. Hay un curso entero dentro de la plataforma de GrowPath, que es el modelo de puesta en valor de compras, que habla de la estrategia empresarial, tocando muy de cerca a cómo nos debe afectar a los compradores. Y a mí me gusta esta frase para contarlo, que es decir, si no sabes de negocio, no negocies. Parece muy obvio, pero es que hay gente por ahí negociando que no sabe de negocio. Y el señor Peter Drucker, que no es un cualquiera, pues viene y nos dice, oye, el marketing y la innovación son funciones principales de los negocios. Tienes un cliente, es decir, vendes y tienes que crear dimensiones de logros, es decir, innovas. Y todo lo demás es cálculo de costos. Bueno, pues esto es una gran noticia para nosotros compradores, porque es que marketing, innovación y costos, como subrayo ahí, no es otra cosa que conectar intuición con analítica. Es que es la propuesta de valor del concepto de procurement líquido. Esto es lo que podemos hacer. Eso es lo que hemos de hacer. Ojo, con una visión de aliado más que de héroe. No caigamos en el error de convertirnos en un mini CEO, porque no lo somos. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es resolver el dilema de compras para el CEO y nuestra labor es concretar la franqueza en los consejos llevar franqueza a los consejos de dirección mediante esta conexión entre áreas funcionales mediante la intuición analítica. Y bien, pues las dos preguntas clave que se hace uno siempre que está pensando en formulación estratégica, os avanzo, a los que no lo sepáis, son cuál es mi propuesta de valor al cliente, es decir, que para que una estrategia sea viable ha de existir un ingreso potencial, una voluntad de pagar. Yo puedo tener un buen producto que todo el mundo le diga que me gusta mucho, pero si no hay voluntad de pagar no tengo negocio, y para que el producto o servicio que voy a ofrecer solucione un problema.
es lo que decimos. O sea, si no soluciona un problema, si no me da una solución a un problema que yo tengo, no voy a querer pagar por ello. De esta misma manera, si pensamos en una propuesta de valor como una startup interna al servicio de otros en la empresa de la función de compras, si tu propuesta de valor, el servicio que tú estás ofreciendo, no aporta un valor suficiente como para que os lo compre vuestro cliente interno, pues porque no le estás solucionando un problema, sino que más bien se lo está dando, que es verdad que a veces eso nos pasa, y ahí vienen a protestar en muchos casos con el time to market. Vale, es cierto que tampoco nos llevan a la originación, pero es que tenemos que fomentar esos espacios para que eso crezca y pueda pasar. Pues no tenemos nada que vender. Y la segunda parte, que es en qué me diferencio de mis competidores. Es algo en estrategia, pues se habla de que para que una estrategia sea sostenible es importante que haya algo diferenciador, que sea diferencial. Entonces, en nuestro caso, desde el departamento de compras también, y como compradores individuales, podemos diferenciarnos, claro que sí, con esa actitud que activamos y con esa identidad que activamos de cara a la gestión con nuestros compañeros y con la empresa y con los stakeholders. En el modelo de negocio de Canvas de Alexander Osterwalder muestra el lienzo de Canvas de una manera muy sencilla. A mí me encanta este lienzo porque de una manera muy sencilla puedes explorar cuáles son el posicionamiento de una compañía. Entonces, para los que no lo sepáis, muy rápidamente, porque ya os digo que esto está dentro del curso de estrategia de puesta en valor de procurement, del modelo de puesta en valor de compras. El modelo de Canvas lo que viene a decir es, oye, mira a ver cuál es tu cliente, fíjate cuál es tu cliente, identifícalo, qué propuesta de valor, qué productos le vendes, en qué canales lo vendes, cómo te relacionas con el cliente y luego cómo generas ingresos. Y de esa generación de ingresos, qué recursos necesitas para que todo eso suceda, con qué socios te alías y qué actividades claves son las que desempeñas, con qué costes. Entonces, esto llevado a nuestro mundo, pues me dio por hacer un modelo que cada vez que lo muestro a la gente le encanta y que es un modelo en el que vemos cuál es el propio modelo de negocio y exploramos hacia adentro cómo son el modelo de negocio mediante el lienzo de Canvas de compras. Entonces, el segmento de clientes son 3 fundamentalmente, detectados, áreas funcionales, tu jefe, es un cliente interno, y los proveedores. ¿Y qué propuesta de valor le das a estos clientes? Bueno, pues a las áreas funcionales, servicio. Tu jefe, ahorros, que es lo que te pide, ¿verdad? A los proveedores les ofreces desarrollo. ¿En qué canal? Ojo, fuera de tu Excel y de tu email, por favor. Ahora no nos queda otra que estar colaborando vía Zoom, pero cuando nos podamos volver a tocar es importantísimo y es fundamental construir relación, y eso pasa siempre fuera de tu Excel y de tu email. Y la relación que generamos con nuestros clientes es de identidad, creando una marca propia, una marca personal, que genera una identidad, que construye esa relación y de una manera ágil. Esto tiene que ser algo que sientan nuestros clientes internos. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Pues que vamos a recibir una nómina o un bono. ¿Con qué recursos clave? Fundamentales, 3. Comunicación, conocimiento y liderazgo. Y la relación con nuestros socios será con stakeholders internos y externos y también con la consultoría, por supuesto, claro que sí. Y con unas actividades clave a desarrollar como pueden ser la innovación, el marketing y la competición. La competición es una de las actividades clave que se va a materializar en algo cada vez más en las empresas. La competición es la mezcla de colaborar y competir. Ya lo estamos viendo. Hay centrales de compras de la gran distribución que se han unido. Es que hay proveedores que podían ser competidores como tecnológicos que se están uniendo y lo estamos viendo en esta crisis. Y para finalizar con una estructura de costes. La estructura de costes en un modelo de negocio hacia dentro de la organización de compras, pues es la estructura de la propia organización de compras. Y también la tecnología, el software que tengamos implementado y las capacidades, la formación. Esto no os lo he contado antes, pero os lo cuento ahora. Para poder adaptar tu producto al mercado y para que tu producto realmente tenga éxito en el mercado, tienes que unir los diferentes arquetipos con un mínimo producto viable. Es decir,
no todos los departamentos de compras van a trabajar con las mismas áreas funcionales, ni van a tener el mismo tipo de jefe, ni van a tener el mismo tipo de proveedores. Hay una adaptación de esos clientes con un producto que es el que se va a prestar, que en principio pues hablamos del MPV, que es el mínimo producto viable, y esto es lo que vamos a tener que explorar cuando empecemos a avanzar en un modelo de transformación dentro de la compañía con el modelo de concepto de procurement líquido, en ir haciendo pequeños propuestas de valor de servicio en función de cómo vamos detectando las necesidades de nuestros clientes y ir pivotando o ir directamente escalándolo esto, si no hay que pivotarlo. Y algo muy evidente es que la diferencia entre ingresos y costes que nos da es el beneficio. O sea, la diferencia que tenemos entre ingresos y costes, beneficio. En el mundo nuestro de las compras, lo que obtenemos es una organización eficiente. Por tanto, es importante, y lo siento, lo tengo que decir, en el mundo al que vamos, repensar y rediseñar cómo tenemos las organizaciones de compras y la estructura de equipos de compras que tenemos, por si puede ser que los tengamos demasiado escorados en un peso más de operacional y más táctico que estratégico, que pueda aportar más valor y que mediante explorar la estructura de costes y explorar todo el modelo de propuesta de valor podemos hacer una organización más eficiente, que es nuestra obligación. Entonces, claro, ¿cómo alcanzar la eficiencia? Estarás preguntándote ahora. Si el proceso de transformación habitual es de 18 meses y yo acabo de empezar. Bueno, pues The Hackett Group lo tiene muy claro. Si tú tienes un modelo en el que estás basado en la parte más operacional y táctica, en ese strategy sourcing, y no has avanzado todavía a modelos de gestión de categorías, pues te vas a encontrar con diferencias como estas, ¿no? En el que el objetivo de las compras estratégicas es reducir costes y de la gestión por categorías es maximizar el valor. Esa es la diferencia. Y que la frecuencia en la que hacemos esto, pues en las compras estratégicas es como estamos ahora, a proyecto y periódica, cada vez que toca, vence el contrato, y con la gestión por categorías es constante, es una revisión de contratos y una gestión de desarrollo del proveedor continua. El enfoque es del propio proceso y en la gestión por categorías de desarrollo de la categoría. Y al final el resultado que obtenemos pues es, en un lado, reducir precios, con lo cual nos van a ver como los que reducen precios, y en el otro es aportar valor a la categoría, con lo cual nos vamos a ser vistos como los que aportamos valor en la categoría. Pero esto no es simplemente coger y decir, oye, pues venga, tengo un equipo de compradores, los clasifico, tú eres comprador de marketing, tú eres comprador de directas, tú eres comprador de indirectas, tú eres comprador de IT, tú eres comprador de mantenimiento, tú eres comprador de bienes de equipo, qué sé yo. No, tiene que haber fundamento detrás, tiene que haber lógica y estrategia detrás de esto. Entonces, ese viaje hacia el valor, en el concepto de procurement líquido, explora el que compra se convierta en una startup interna. Y con un método que es el método de atractivación, que es el método de atracción de la innovación, que podéis, si tenéis curiosidad, explorar también tanto en el libro como en las formaciones de grupos. Y que no es otra cosa más que cuando tengamos una idea innovadora dentro de la compañía, independientemente del modelo en el que estemos, tenemos que ser capaces de atraer la innovación hacia este embudo de compras en el que, para que se vaya de manera sustanciada, concretando de una ventaja competitiva, tenemos que pasar por varias etapas que son la visión de proyecto, esa visión estratégica global y transversal. Tenemos que co-crear, crear valor dentro del proceso y del proyecto de una manera rápida y ágil y ir concretando hasta la contribución. Bueno, no quiero detenerme mucho más porque esto es denso y, como os digo, daría para mucho, así que si tenéis curiosidad solo tenéis que preguntarme. Entonces, el espacio, un espacio desde el que proponer a otras áreas en compra, pues nos lleva a los mundos conocidos. Esta es nuestra zona de confort, costes y controlling. Aquí nos manejamos cada día. Pero es que hay otras dos patas que son fundamentales, como hemos visto, que son la innovación y los procesos. Y esto no es otra cosa que hablar de negocio, eficiencia y personas. Y gestión. En negocio, eficiencia, personas y gestión. Que confluye en esas tres pelotas que os pongo ahí de negocios, analítica e intuición. Esto es una empresa. Una empresa confluye mediante la intuición, la analítica y los negocios. ¿Cuántas veces hemos visto bronca alrededor de estos tres conceptos? Si permitidme la expresión. ¿Cuántas veces hemos visto bronca alrededor
de los equipos comerciales y la dirección comercial y la dirección financiera, por ejemplo. Analítica e intuición. No, es que tu forecast de ventas no tiene nada que ver con la realidad y esto me va a hundir la caja, hundimos la empresa, ¿verdad? O entre los equipos de IT y los equipos de marketing. No, es que yo como IT no solamente soy sistemas, es que yo estoy aportando mucho al negocio y el de marketing. No, pero los datos los gestiono yo los sé gestionar, soy el que saca el petróleo de esto. Son dos ejemplos que se me ocurre. O el de compras, permitidme, ¿no? Compras en medio de todos. ¿Dónde estaría compras? Bueno, pues compras está aquí. Pero ojo, el concepto de procurement líquido no sitúa a compras ahí como alguien que molesta, que muchas veces se nos puede interpretar así y nos tendríamos que mirar hacia adentro del por qué se nos ve así. No, está ahí porque es un conector entre todas esas situaciones hipotéticas de negocio y que va a ayudar a contribuir al éxito de los KPIs de otras áreas funcionales y el desarrollo de los proveedores y a la propia compañía y resolver un dilema o un problema que puede tener el CEO y la compañía. Esa, con una visión de aliado y no de aéreo, es el centro de compras confluyendo con estas tres áreas, no como el que viene a molestar. Por eso lo he puesto dorado. ¿Vale? Bueno, pues el poder de la intraemprendeduría, como decíamos anteriormente, es el superpoder que, gracias a mi amigo Javi Carpintero, lo he nombrado cuando lo leyó en el libro, me dijo, esto es la teoría de las 10 IES, y se lo he copiado y está expresada aquí como lo voy a contar. ¿Qué es la teoría de las 10 IES? Os la voy a compartir después a los que estéis inscritos en un documento, que aunque está en el libro, pues os voy a pasar la teoría de las 10 IES porque es muy, muy, muy útil. Vale, pues la teoría de las 10 IES se basa principalmente en la I de imparable. Oye, nosotros sabemos, estamos en el centro de todo, proponemos a otras áreas y no nos paramos. Tenemos una idea, un propósito y vamos a por él. Y además, con innovación, exploramos terrenos innovadores, el terreno de las ideas, ayudamos a concretar las ideas a otros y también nosotros proveemos de ideas. No es un tema unidireccional, es un tema omnidireccional. Y ahí es donde, tanto con el ecosistema interno como externo, trabajamos sobre ellas. Inspiramos a otros para que esas ideas se concreten y nos inspiramos a nosotros mismos. Borramos la I de imposible para convertir todo en posible. No pensamos que nada sea imposible. Y además somos íntegros, transparentes. Trasladamos una transparencia y una honestidad a los procesos y a la incorporación de nuevos stakeholders a la compañía. Generando interés, porque si no hay interés, nada se mueve. Entonces tenemos que, y somos capaces de generar ese interés mediante la intuición que también tenemos. Nuestra ventaja es que la intuición no solamente es creativa, sino que parte de un mundo analítico. Entonces, cuando esas ideas se han convertido en creencias en la mente de un comprador de procurement líquido, lo que sucede es que toda la analítica, todo ese cerebro analítico se va desdibujando y se va convirtiendo también en colores y conecta de una manera fantástica la intuición con la analítica y ayuda al resto de la organización. Y para eso tenemos que ser insistentes. La organización se llama resiliencia. Ahora se oye hablar mucho de ello. Y con todo esto, la última I de la teoría de las 10 IES es que impulsamos. Somos impulsores de proyectos, de procesos de innovación y de generación de negocio dentro de la compañía y, por tanto, de la garantía, nos convertimos en garantes, nos ponemos la capa de garantizar la supervivencia en las compañías. Y esto no es otra cosa que una gran I, que es la I de tu propia identidad como comprador. Bien, pues esto es la teoría de las 10 IES. Espero que os guste y que cuando lo leáis compartáis conmigo vuestro feedback, porque para mí es muy útil para seguir creciendo en el modelo. Así que activar la identidad de compra no es otra cosa que una manera de ser. Es una manera de ser dentro de este modelo circular de eficiencia, personas, negocio, que es de aprendizaje constante y permanente y que activa tres maneras de ser, que es la manera de ser útil y que implica eficiencia, contribuir al plan de empresa y a crear un ecosistema de proveedores útil, ser confiable, es otro, conectar instinto y analítica para ayudar a los CEOs y obtener franqueza con una visión omnidireccional y ser influyente. Transformamos ideas en acciones adoptando una posición de aliado más que de héroe.
Y como dice Peter Drucker, la cultura se desayuna la estrategia cada mañana. Entonces, sí, esto está muy bien, pero hay una cultura del cambio y hay una cultura que cada empresa tiene la suya, que esto no es fácil, claro que no, ya os lo anticipo, por supuesto que no. Implementar el modelo de procurement líquido implica muchas IEs, implica muchas E de esfuerzo. Entonces, tendremos que luchar contra la cultura, pero para eso activamos la identidad y hay unas claves para poder avanzar. Entonces, ¿cómo activamos la atractivación hacia el embudo de compras? Pues aplicando los principios de confianza distribuida. Es decir, en este doble embudo tumbado que vemos aquí, inverso de divergencia y convergencia, lo primero que hacemos es construir relación, después generamos experiencias relevantes, activamos nuestra identidad, reformulamos todo esto, volvemos a generar experiencias relevantes, de nuevo actividad, activamos nuestra identidad, en un contexto que define el contenido. El contexto actual, para explicarlo, esto lo decía en un post hace unos días, el contexto es uno. ¿Cómo podemos definir un contenido en un contexto único en el que nos comunicamos vía plataforma de videoconferencia, nos comunicamos, nos levantamos, trabajamos con ella, después nos paramos y nos tomamos una cervecol o brindamos con nuestros amigos también por la propia herramienta, con nuestros familiares nos contactamos también desde una herramienta. El contexto es único, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, en un mundo en el que va hacia el que vamos, pues vamos a ver ese híbrido cómo va evolucionando. Por tanto, es importante para ir haciendo converger que ese contenido que tú proveas es definido por el contexto, ¿no? No vayamos a lo loco y de una manera honesta, transversal y transparente. Y esto nos va a llevar a la innovación. Y algo muy importante, una vez que hemos conseguido un proyecto innovador y decimos, ostras, tenemos la idea, hemos trabajado en un equipo, lo tenemos. Yo te voy a ayudar, a vosotros que estáis formando parte de todo el equipo, os voy a ayudar a subirlo a la dirección, a contarlo de una manera analítica también para que esto salga, porque al final es tu bebé, es tu proyecto. ¿Y con qué nos encontramos? Con que muchas veces no sabemos comunicar. Entonces tenemos que abordar también, esto es la famosa venta de compras, pero no la venta de compras. Yo cuando oigo hablar de la venta de compras parece que estamos ahí de mercadillo pensando en cómo vas a ir a contarle un rollo a tu director general o a tu director financiero si dependes de él o de operaciones. Es que esto no funciona así, no te va a escuchar, no. Es otra cosa muy diferente que tiene una serie de etapas y que los grandes los periodistas o los responsables de comunicación en las empresas, los DIRCOM, conocen muy bien y se asentan en varias, bueno, pues en varios trucos y en varios hitos y en varios modelos que están, los podéis ver. Bien. Esto nos lleva ya al último tema, que es las 6 maneras de ser en procurement de manera líquida. Y es el modelo circular que propongo de procurement líquido, que os contaba, de eficiencia, personas y negocio. Entonces tenemos que activar una misión, igual que una empresa, una visión y unos valores. Nuestra política de compras lo podemos plasmar esto. Y dentro del modelo circular de procurement líquido, las 3 maneras, la misión, visión y valores, son ser útil, ser confiable y ser influyente. ¿Cómo? Pues el ser útil implica abordar estas 3 pelotas que os pongo aquí, la analítica, la intuición y de los negocios. Que además esto derivan en 12 principios que están incluidos dentro del libro y que van explorando estas 3 grandes pelotas. El ser confiable, que se trata de traer confianza, comunicación, conocimiento y de construir relación. Si os fijáis, las pelotas van creciendo porque van cobrando una mayor relevancia en función que vamos avanzando. Y aquí tenemos incluidos 16 principios más. Y por último, ser influyente, con las pelotas más grandes, que son las de liderazgo y la de gestión del cambio. Y de nuevo, van creciendo porque hoy en día las soft skills tienen mucho mayor valor que las hard skills. Es cierto que tenemos que tener un conocimiento técnico dentro de la parte más analítica de negocio, podríamos decir, de nuestra propia función, pero si no somos capaces de desarrollar estas habilidades y competencias, no podemos ni podremos implementar, desde luego no podremos trabajar como una startup interna, eso seguro, seguiremos haciendo lo mismo de la misma manera, procedimentada hasta que llegue un robot y nos cambie.
Entonces, esta es la propuesta de valor del modelo de procurement líquido, que bueno, pues son 45 principios dentro de estas pelotas que os he marcado ahí y que se engarzan con los 6 ejes o las 6 maneras de ser procurement, que son procurement sustanciador, de innovación, de contexto, ubicuo, holístico y cognitivo, que están expresadas en el libro del dilema de compras para el CEO y que nacen principalmente, y ahí lo cuento, en una conversación conmigo mismo, con mi CEO del pasado, cuando yo era ese responsable de negocio, y mi CPO del presente, viendo ambos mundos y conectando ambos mundos que han derivado en este modelo que tanto éxito está dando a muchas compañías. Entonces, claro, os he contado la parte de las pelotas iniciales dentro del modelo, pero ¿qué es el liderazgo en compras? ¿Construyes marca? ¿Cómo haces? ¿Qué tienen en común? Yo cuando doy clase pregunto a mis alumnos, ¿qué tienen en común estas dos personas que veis aquí? No me podéis contestar ahora porque no he hecho este Zoom dinámico. En GrowPath será más dinámico en los cursos porque tenemos más tiempo, son 7 horas cada curso. Entonces, cuando les pregunto qué tienen en común, hay un silencio y lo que comento siempre es, oye, pues parece evidente, si es que seguro que estáis de acuerdo conmigo en que las dos cosas que tienen en común estos dos señores es que tienen una narrativa fuerte, poderosa, convincente. Y si os fijáis bien, no es por el discurso más técnico, es más bien porque aluden a la parte emocional. Tanto Steve Jobs como Obama hablan siempre de su infancia, de su pasado, que fue complicado, el cómo hemos podido crecer, llegar hasta donde hemos llegado, fíjate, pero aún así mira lo que... Eso llega, eso te toca, ¿no? Llega a la emoción. Entonces, cuando construyes marca es muy importante el poder de la narrativa y es muy importante quitarnos todas esas barreras que tenemos y ser transparentes y ir a la emoción, pero no de una manera intencionada, sino porque realmente lo sientas así. Y esto nos lleva al para qué, a cuál es tu propósito, para qué has venido a este mundo, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te apasiona. ¿Estás vivo? Entonces, en ese sentido, Bill Gates es fantástico, el ejemplo. El ejemplo de Bill Gates, el pobre, esto es lo que tiene Internet, pues tiene una foto, si tú buscas Bill Gates cárcel, el pobre con esta foto ahí. Estuvo en la cárcel de joven, por otros motivos diferentes a los que casi acaba en ella de mayor por un juicio por oligopolio de su compañía de Microsoft. Pero bueno, Bill Gates se reinventó y junto con su esposa creó una fundación en la que se dedican a tener un propósito que es el bien social. De hecho, es muy conocida estos días la conferencia en TEDx de Bill Gates de hace 5 años en la que anticipaba lo que nos está pasando ahora con la COVID y fue desoído. O sea, que tampoco os sintáis mal si pensáis que estáis metiendo mucho esfuerzo y estáis siendo desoídos. A Bill Gates tampoco le hacen caso. Aún así, si eres constante, resiliente y vas aplicando el modelo el modelo circular y el concepto de procurement líquido, vas a poder ir avanzando hacia algo que por convenio tiene que salir en todas mis presentaciones junto a Steve Jobs, es Warren Buffett o Bill Gates. Y este señor Warren Buffett no dice otra cosa que si tú quieres generar una barrera de entrada a tu competencia, pues lo mejor que puedes hacer, o como mejor se lo plantea, es pensar en un castillo enorme con enormes almenas y que ese castillo esté rodeado de un foso y que esté rodeado de cocodrilos, que sea impenetrable. Si tú construyes todo eso, pues no te tendrás que preocupar de lo que están haciendo otros. Preocúpate primero de lo que estás haciendo tú. Bien, ya estamos casi terminando. Entonces os digo que los 3 elementos a tener en cuenta. 1, la importancia de la compra sostenible, el nuevo paradigma y la compra local. ¿Está tu marca preparada para comprometerse de verdad por el negocio? Para traer innovación y tecnología, para aplicar economía inclusiva o ser embajadores de la marca. Y estos 3 ejemplos que os ilustran cada uno de los bloques, pues son fantásticos, ¿no? No tengo tiempo para poner el vídeo, pero os lo voy a contar. El ejemplo de Google, los que me seguís desde Colombia, que me consta que estéis alguno ahí detrás, a lo mejor lo conocéis. Google My Line es una innovación sencilla para Google. Es algo tan fácil como para la gente que está en la jungla en Colombia, que no tiene acceso a Internet, mediante SMS pueda recibir la información del tiempo,
pueda recibir un acceso a Internet para ver cómo ha quedado su equipo de fútbol y pueda estar conectado con Internet mediante SMS. Es algo sencillo que soluciona un problema. Es mediante la innovación y la tecnología, pero que no tiene por qué siempre ser las grandes cosas, como decíamos anteriormente. Otro ejemplo que traigo es la economía inclusiva. Cada vez más tenemos que abordar, y abordamos no solamente por decretos ley, sino porque tenemos ese compromiso con la sociedad, un compromiso de economía más inclusivo, más solidario, con la diversidad en la empresa, no solamente de género, sino en su totalidad. Y para este caso os traigo el caso de Gillette. Gillette, sabéis que es la marca con su claim, es lo mejor para el hombre, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Lo mejor para el hombre. Gillette. Es el hombre de antes. Bueno, pues ya Gillette va cambiando en este sentido y ya va metiendo un hombre más dócil, más relacionado con la economía inclusiva y con el trato más igualitario entre hombre y mujer. El último es el de National Geographic. National Geographic, bueno, pues apuesta por la eficiencia energética. ¿Quién lo iba a decir? Como una marca como National Geographic, que su core, siempre que piensas en National Geographic, al menos a mí me pasa, pues ves un tigre que se acerca hacia ti nítido, que parece que te va a salir de la pantalla y que te va a coger, o esas imágenes fantásticas de los sapos de 20, o ranas de, no tengo ni idea, de 20.000 colores. Bueno, pues National Geographic llega un momento en que dice, no, yo voy a reducir mis píxeles porque eso consume mucha energía y así voy a ser más eficiente energéticamente. Es su core la imagen. No le importó hacerlo para poder apoyar a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que como sabéis son varios, que es la eficiencia energética, y en la que con la interacción en el departamento de compras podemos mostrar mucho valor, no solamente con la compra sostenible, sino también en aspectos más de economía inclusiva y otros aspectos relevantes, como puede ser los relativos a la Organización Internacional del Trabajo a la hora de contratar, si importamos, por ejemplo, que no haya, se me ocurre, niños fabricando. Bueno, ya hemos visto ahora en esta crisis como las mascarillas, esto está bastante oculto, pero sabemos que las están haciendo en algunos casos. Bien, el segundo elemento a tener en cuenta es que las fronteras se desdibujan. Entonces, esta cadena de suministro, esta cadena de valor, esta cadena de distribución con la que estamos acostumbrados a trabajar, en la que tienes pues la materia prima, después el producto semielaborado y vas avanzando hacia los almacenes, el transporte y llegar a las tiendas, en el caso de que sea un producto que se comercialice en la tienda o un servicio, pues se desdibuja. Ya no es lo mismo igual que antes, y os traigo de nuevo estos 4 ejemplos que os voy a contar por no arrancar el vídeo, que es en primera instancia el de Marmota. Marmota es una empresa que se dedica a vender colchones. Ellos, su deducción es: rompo la cadena de suministro y lo único que hago es que tengo una plataforma donde vendo 1 o 2 colchones, ese 1 o 2 colchones se lo subcontrato la producción a un aliado mío y después lo suministro en directo al cliente final. Esto se llama Direct to Consumer. De tal manera que además hago eficiente la logística y puedo reducir el coste y el cliente no va a tener sorpresa. Mi producto es claro, simple, sencillo y además me recomiendan mucho. Bueno, pues esto nos va a cambiar. Este nuevo modelo de negocio que ya están floreciendo nos va a cambiar la manera de comprar y a nosotros compradores. Otro modelo, otro negocio, perdón, que traigo es el de Tidy y Procter & Gamble, que al final es un modelo de negocio también, efectivamente. Y Tidy, para los que no lo conozcáis, porque en España no es muy conocido, aunque en el extranjero es la marca top de Procter & Gamble de detergentes, pues en un momento aborda una nueva solución y es, vale, yo tengo ya mis fans, tengo mis compradores que quieren comprar mi detergente, pero les voy a dar una propuesta de valor diferente, diferencial, que es un servicio de lavandería. Entonces se ponen a trabajar en unas lavanderías al uso, en las que todo es alrededor de la marca de detalle y mediante una plataforma, pues tú puedes contratar no solamente la compra del detergente, sino que te laven y te planchen y te lleven a casa tu ropa lavada con tu detergente. Es
algo que parece simple cuando lo escuchas, pero que lleva un cambio también en el modelo de negocio y que lleva un cambio también en la manera de comprar. Ya no vas a tener solamente que comprar, si eres comprador de Tidy, pues antes de ayer estabas comprando nada más que los elementos químicos o los bienes de equipo necesarios para en tu planta de producción producir el detergente. Ahora ya necesitas también comprar un marketing, una publicidad en el lugar de venta, unos elementos de marketing para una tienda que tienes que es una lavandería, unas planchas, unas lavadoras, un software, un desarrollo, una lavadora. Es completamente diferente, un hardware. Y esto nos lleva a otro ejemplo, que es el de L'Oréal. L'Oréal trae un universo innovador alrededor de un producto suyo, como es el maquillaje. Entonces, como sabéis, L'Oréal no tiene sus propias tiendas, no tiene tiendas, se ubica siempre en tiendas, en corners de otros. Esto tiene un problema, y el problema es que el surtido es limitado al espacio que ocupa. Entonces, L'Oréal llega a un momento en el que dicen, mira, vamos a explorar una solución en la que yo pueda, esto lo veis en la historia en el vídeo, que cuando os comparta la presentación podéis pinchar y lo podéis ver, si tenéis interés, en el que sale una chica pues buscando un maquillaje en una plataforma, está viendo una cantidad enorme, inmensa de tonalidades, la prueba mediante realidad virtual, se la puede ver, después elige 2 o 3, acude a la tienda, en la tienda pregunta por ellas, algunas tienen, otras no, la puede tocar, la puede probar, la puede visualizar y después compra en la tienda o compra fuera de la tienda, en su casa, sentada en el sofá. Claro, esto, de nuevo, para el comprador rompe completamente. Ya no estás solamente comprando los elementos químicos, necesitas unas antenas wifi, necesitas de un hardware, necesitas de un software, necesitas relacionarte con diversos departamentos dentro de la compañía, dentro de esas dos dimensiones que veíamos, en la que ya no solamente es una dimensión de muchos equipos trabajando en diversos procesos, no, es que a lo mejor solamente tienes un equipo destinado a un mismo, o sea, perdona, es que a lo mejor tienes a un solo proyecto destinado a varios equipos, porque estos equipos están pensando en esto que desde negocio y desde marketing y desde innovación esta idea pues hay que ir llevándola y concretarla y hay que hacerla eficiente también. En eso contribuimos. Y por último, en esta última pantalla que veis ahí con todos los iconos, pues bueno, no me extiendo mucho más. Esto es el ejemplo de Konica Minolta, que como os digo lo podéis ver en el vídeo pinchando cuando tengáis la presentación, y es algo tan maravilloso como un hub dentro de un propio espacio. Entonces, transforman la impresora de toda la vida que todos tenemos en un servidor con toda su capacidad también de ciberseguridad y que pueda hacer correr todo el networking y las redes dentro de un hub de comunicación. Bueno, pues esto es algo que si al final se llega a extender, nos cambiará también la manera de comprar y de relacionarnos con los departamentos de IT. Son ejemplos que traigo para que veáis que las fronteras se desdibujan. Las fronteras entre la compra directa e indirecta no van a ser lo mismo en este mundo en el que ya es presente. Y la tercera elemento a tener en cuenta es que esta crisis pues marcará la diferencia. Ahí vemos como Facebook y Google pues extienden el teletrabajo hasta final de año, entonces pues ya estamos trabajando con herramientas de videoconferencia y también de gestión de proyectos como Trello o Gira. Se empiezan a ver robots por ahí, en Singapur vi el otro día uno en el telediario, o estos vehículos que son funcionan eléctricas. Y lo que dice, respondiendo a la pregunta de quién está transformando y liderando la transformación digital en tu empresa, que esto está por redes, pues es maravillosa. No es ni el director de tecnología ni el CEO, es la COVID-19. Pero bueno, por lo menos que nos haya traído eso bueno. Entonces ya, para acabar, visto todo lo que hemos estado hablando, el concepto de procurement líquido lo que dice es si estamos trabajando, estamos metiendo nuestro tiempo de dedicación un 70%, esto es una foto dinámica, no es estática, dependerá de tu compañía como estés, pero bueno, puede ser muy fiel a la realidad que sea un 70% en tareas operacionales más transaccionales y un 25% en gestión de la demanda, y entendiendo gestión de la categoría dentro de esta gestión de la demanda, porque no creo que las empresas
puedan decir de verdad la gran mayoría que tienen implantada modelos de gestión por categoría. Entonces, bueno, podemos decir que la gestión por categoría ocuparía ese 5 de ese 25% y que solamente un 5%, en algunos casos soy muy generoso por decir esto, está poniendo foco en proveedores o en innovaciones de negocio. Entonces, le damos la vuelta completamente a la pirámide mediante las adopciones tecnológicas necesarias y lo que decimos es, no, pues es que vamos a hacer automatizaciones, vamos a implementar automatizaciones de procesos, vamos a hacer un business case en el que vamos a ver cuál es el VAN y la TIR y vamos de manera evidenciada a justificar esa inversión con unas métricas que apoyen y soporten el hecho que parece evidente y que en otros departamentos no se lo piden, simplemente le dicen, bueno, creo en ti, funciona, vea por ello y luego ya me demuestras si vale, como es traer la innovación y poder impactar en la cuenta de explotación tanto en los ingresos como en los beneficios. Y esto es, como os digo, pues dándole la vuelta completamente a esta pirámide y dejando un 5% de dedicación a esas tareas más de configuración de herramientas transaccionales y operacionales, un 25% a estas de desarrollo y de gestión de la demanda y poniendo el foco en un 70% en la gestión de generación de alianzas con proveedores, con stakeholders internos y externos y en la generación y estando como una startup al servicio de otros interna de la empresa desde la propia originación de los proyectos de la compañía. Esto es lo que hay que hacer y esto es lo que tenemos que hacer y si no tenemos ese tiempo de dedicación, pues lo buscamos, ya vemos cómo lo hacemos. Pero poco a poco tenemos que pensar en ello, porque la tecnología, avanzando en esta vuelta, ¿no?, de la adopción de la tecnología, pensamos siempre en compras hacia afuera en ella, pensamos en una tecnología en la que nos va a traer un ERP o una herramienta de homologación o un catálogo punch-out o una herramienta que nos va a solucionar el sourcing y el modelo de sourcing y de contratación. Vale, está muy bien, lo necesitamos, pero a mí me gusta más pensar en un enfoque hacia afuera, no hacia adentro de la tecnología. Y este enfoque no es otro que un enfoque en el que, como veíamos antes, las compras de producto y servicio, las compras productivas y de servicios directas e indirectas se desdibujan y tenemos que comprar y tenemos que explorar soluciones de inteligencia artificial, de 3D, de Internet de las cosas, negociar la innovación abierta con startups, robótica, el blockchain. Bueno, todas estas cosas que nos suenan como algo fuera de nuestra caja, pero que ya lo hemos visto y lo hemos traído adentro de nuestra caja también y tenemos que aprender a explorar, a trabajar estas herramientas para impactar en el negocio. Entonces, la tecnología no, ojo, el concepto de procurement líquido dice que la tecnología no es solamente la tecnología a adoptar desde la propia organización de compras para ser más eficiente, sino también el conectar y el contratar y el traer esas alianzas innovadoras y tecnológicas a nuestra compañía que nos puedan hacer crecer. Ese es el verdadero valor. Y eso nos lleva al New Normal en compras, que no es otra cosa que un espacio desde el que proponer, liderando proyectos innovadores hasta su ejecución y aportando valor desde dentro de todos y cada uno de los proyectos. Una visión de eficiencia, pero ojo, también de negocio. Y esta es la era del procurement líquido. Y para eso tenemos que ser ágiles y aplicar metodologías y una combinación de metodologías ágiles. Si queréis explorar, como os decía, tenéis estos 3 cursos que ahondan en 3 conceptos que yo considero que son fundamentales, que es la estrategia y la innovación en la empresa. Tenéis también la responsabilidad social corporativa y la parte de comunicación. Y nada, oye, pues sin más, deciros que pues hemos hablado de qué es compras, de qué no es compras, de qué es procurement líquido, de qué es la intraemprendeduría. Hemos hablado también de 6 maneras de ser en compras. Y esto es lo que os quería contar. Espero que os haya resultado útil. Si queréis contactar conmigo, no lo dudéis, de verdad. Yo contesto a todos los correos. Podéis contactar vía correo holastartify.es o podéis contactarme también en redes, en mi blog o en mi LinkedIn o en Twitter, por donde os parezca que sea más eficiente, que como os digo, no prometo que sea rápido porque tengo mucho, pero contesto a todo. Y espero que os haya sido útil y que nos veamos pronto. Muchas gracias, cuidaros y como digo siempre, activa tu identidad de compras porque esta profesión necesita sentirse grande. Muchas gracias por estar ahí.